el pase lista correspondiente. Buen día a todas y a todos. Con gusto, señor presidente, procedo a ello. Pero al realizar el pase de lista, se da cuenta del oficio presentado por la síndica Rosalba Ruiz Ramos, mediante el cual justifica su inasistencia ante este cuerpo colegiado de regidores a esta sesión de cabildo. Lo anterior para los fines y efectos legales a que haya lugar. Síndico José Francisco Landés Reiseca. Regidor Arturo Javier Calvario Ramírez. Regidora Vania Camacho Galván. Regidor Antonio Juan Camacho Ramírez. Regidora Georgina Margarita Chávez García. Regidora Norma Angélica Díaz Martínez. Regidora Ana Paula Higuera Lanís. Regidora Silvia Méndez Ortiz. Regidor Víctor Manuel Rocha Basulto. Regidor Oscar Mauricio Sandoval García. Regidora Marcia Solórzano Gallego. Regidor Gilberto Edmundo Valle de Alba. Presidente licenciado Roberto Carlos Cabrera Valencia. Presente. Informo, señor presidente, que se encuentran 13 integrantes presentes, una justificación, 0 ausencias. Gracias. Por lo tanto, habiendo quórum legal, se declara instalada la presente sesión. Le solicito, por lo tanto, señor secretario, realizar la lectura del orden del día. Procedo a ello, presidente. Previo a dar lectura al orden del día o del conocimiento e información, presidente, que en relación al punto sexto del orden del día, la comisión correspondiente que emite el dictamen es la de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, y no la de unos servicios públicos. Una vez la aclaración anterior, procedo a dar la lectura. Segundo, lectura del orden del día. Primero, pase de lista. Segundo, lectura del orden del día. Tercero, consideración en su caso, aprobación del acta de sesión ordinaria de Cabildo de fecha 10 de julio de 2016. Cuarto, comunicaciones oficiales. Quinto, propuesta y en su caso aprobación del dictamen que emite la Comisión de Obras y Servicios Públicos respecto al oficio escrito por la Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del municipio de San Juan del Río, Querétaro, por la cual solicita la modificación del Programa Operativo Anual de Obra Pública Municipal, por cuanto vea la inversión con fondo de aportaciones para infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, FAISMON, primera parte. Por cuanto ve a la obra 27, asimismo se autoriza previo el Programa Operativo Anual de Obra Pública Municipal, por cuanto ve la inversión con fondo de aportaciones para la infraestructura social y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, FAISMON, segunda parte, para el ejercicio fiscal 2026. Sexto, propuesta y en su caso aprobación del dictamen que emite la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, atendiendo a la aclaración realizada, respecto del oficio suscrito por el licenciado Roberto Carlos Cabrera Valencia, presidente municipal constitucional de San Juan del Río, Querétaro, en acompañamiento por el contador público Fernando Damiano Ceguera, secretario de Finanzas Públicas Municipales, por el cual solicita la aprobación del programa denominado Descuento en favor de tu patrimonio por un legado de bien común 2026, así como las reglas de operación del mismo. Séptimo, propuesta y en su caso aprobación del dictamen que emite la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, que autoriza la aceptación de la transmisión de la propiedad a título gratuito en favor del municipio de San Juan del Río, Querétaro, de una fracción producto de subdivisión para constituirse como vialidad pública municipal, ubicada en calle Álvaro Obregón número 55, barrio de San Isidro, San Juan del Río, Querétaro, a propuesta de la C. Marta González Ramírez. Octavo, propuesta y en su caso aprobación del dictamen que emite la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, que autoriza la aceptación de la transmisión de propiedad a título gratuito en favor del municipio de San Juan del Río, Querétaro, de una fracción producto de subdivisión para constituirse como vialidad pública municipal, alternativa a la zona del proyecto Central de Abastos, ubicada en la estancia San Juan del Río, Querétaro, que permitirá contribuir a su acceso y demás zonas sin circular por la carretera federal 57, autopista México-Querétaro, a propuesta de la persona moral denominada como Estela Asesores de Negocios S.A.D.C. Noveno, propuesta y en su caso aprobación del dictamen que emite la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, que autoriza el cumplimiento a cargo de la empresa desarrolladora denominada Buffet Profesional de Construcción S.A.D.C.B. de transmitir la propiedad en favor del municipio de San Juan del Río, Querétaro, el equivalente al 10% de la superficie de fraccionamiento denominado Cali, a través de la donación de un predio ubicado fuera del desarrollo inmobiliario, domiciliado en El Carrizo, San Juan del Río, Querétaro. Décimo, toma de protesta a los delegados San Pablo Potrerillos del municipio de San Juan del Río, Querétaro, que ha sido designada para la Administración Pública 2024-2027. Décimo primero, asuntos generales. Décimo segundo, termina la sesión.
Gracias, secretario. Le solicito someter a consideración el orden del día que ha sido leído, con la corrección que usted ha comunicado. Con gusto, señor presidente. Se encuentra en este momento a consideración de este cuerpo colegiado el orden del día, con la corrección antes referida. Si alguien desea hacer uso de la voz, favor de hacerlo de conocimiento levantando la mano. Informo, señor presidente, que no hay participaciones. Gracias. Por lo tanto, realizar la votación económica correspondiente al orden del día. Procedo yo, presidente. En este momento se somete a votación económica de este cuerpo colegiado la aprobación del mismo con la corrección antes mencionada, por lo cual solicito que quienes estén a favor emitan su voto de manera económica levantando la mano. Informo, presidente, doy cuenta que se han obtenido 13 votos, por lo cual se aprueba por unanimidad el orden del día. Comento con fundamento del artículo 71 del reglamento interior del Ayuntamiento del municipio de San Juan del Río Querétaro. Gracias, secretario. Por lo tanto, una vez aprobado el orden del día, continuar con su desahogo. Procedo a ello. Tercero, consideración en su caso aprobación del acta de sesión ordinaria de Cabildo de fecha 10 de julio de 2026. En este acto se somete a consideración de este cuerpo colegiado la dispensa de la lectura del acta presentada. Quienes estén de acuerdo, a favor de emitir su voto de manera económica levantando la mano. Me informo, presidente, que se han obtenido 13 votos, por lo que se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura mencionada. Acto seguido, someto a consideración de este cuerpo colegiado el acta de referencia. Si alguien desea hacer uso de la voz, favor de hacerlo del conocimiento levantando la mano. Informo, presidente, que no hay participaciones. Gracias. Por lo tanto, realizar la votación económica. En este momento se somete a votación económica de este cuerpo colegiado la aprobación del acta mencionada, solicitándoles que de estar de acuerdo emitan su voto de forma económica levantando la mano. Informo, presidente, que se han obtenido 13 votos, por lo que ha sido aprobada por unanimidad el acta de referencia. Gracias. Concluido este asunto, le solicito desahogar el siguiente, que es de comunicaciones oficiales. Procedo yo, presidente. Cuarto, comunicaciones oficiales. Inciso A. Oficio suscrito por la directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia IF de San Juan del Río Querétaro, mediante el cual remite el informe trimestral de operación de abril a junio del año 2026 de dicho sistema. Inciso B. Oficio suscrito por el diputado Enrique Antonio Correa Sara, presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito de la 61ª Legislatura del Estado de Querétaro, mediante el cual remite la iniciativa de ley por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Servicios Auxiliares de Transporte Público del Estado de Querétaro, presentado por el diputado Eric Silva Hernández, a efecto de que a más tardar el día 15 de agosto de 2026 se remita a la 61ª Legislatura observaciones o comentarios a la misma por parte de los integrantes del Ayuntamiento de San Juan del Río Querétaro. Gracias. Por lo que respecta al inciso A, se hace su conocimiento por los efectos legales en aquel lugar y se remite a la Secretaría del Ayuntamiento para su archivo de consulta. Por cuanto vea el inciso B, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que dicho oficio e iniciativa los turne a los integrantes del Ayuntamiento y que por su conducto se hagan las observaciones o comentarios en su caso, y una vez las mismas se deberán remitir a la Secretaría del Ayuntamiento a más tardar el día 13 de agosto de 2026, a fin de hacerlas llegar a la 61ª Legislatura del Estado de Querétaro para los efectos conducentes. Concluido este punto del orden del día, le solicito salvemos el siguiente, secretario. Procedo yo, presidente. Quinto, propuesta y en su caso aprobación del dictamen que emite la Comisión de Obras y Servicios Públicos respecto al oficio suscrito por la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del municipio de San Juan del Río Querétaro, por la cual solicita la modificación del programa operativo de obra anual de obra pública municipal, por cuanto vea la inversión con fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal Faismón, primera parte, por cuanto vea la obra 27. Asimismo, se autoriza y apruebe el programa operativo anual de obra pública municipal por cuanto vea la inversión con fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal Faismón, segunda parte, para el ejercicio fiscal 2026, contenido que previamente se hizo de conocimiento de este cabildo. Por lo que en este acto se somete a consideración de este cuerpo colegiado el dictamen que ha sido presentado. Quien desee participar, a favor de hacerlo del conocimiento levantando la mano.
informo, señor presidente, que no hay participaciones. Gracias, secretario. Por lo tanto, realizar la votación nominal. Por supuesto, presidente, en este momento se encuentra en votación nominal el dictamen de referencia. Síndico José Francisco Landeras Laiseca. Regidor Arturo Javier Galván Ramírez. Regidora Vania Camacho Galván. Regidor Antonio Juan Camacho Ramírez. Regidora Georgina Margarita Chávez García. Regidora Norma Angélica Díaz Martínez. Regidora Ana Paula Rivera Lanís. Regidora Silvia Mañez Ortiz. Regidor Víctor Manuel Ochoa Basurto. Regidor Oscar Mauricio Sandoval García. Regidora Marcia Solorzano Gallego. Regidor Gilberto Edmundo Valdealba. Presidente licenciado Roberto Carlos Cabrera Valencia. A favor. Informo, presidente, que se emitieron 13 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Gracias. En virtud de la votación obtenida, se aprueba el dictamen antes presentado. Concluir este asunto, sigamos con el desahogo del siguiente, por favor, secretario. Con gusto procedo a ello. Sexto. Propuesta y en su caso aprobación del dictamen que emite la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública respecto al oficio suscrito por el licenciado Roberto Carlos Cabrera Valencia, presidente municipal constitucional de San Juan del Río, Querétaro, en acompañamiento por el contador público Fernando Damiano Ceguera, secretario de Finanzas Públicas Municipales, por el cual solicita la aprobación del programa denominado Descuento en favor de tu patrimonio por un legado de bien común 2026, así como las reglas de operación del mismo, contenido que previamente se hizo de conocimiento de este cabildo. Por lo tanto, se somete a consideración de este cuerpo colegiado el dictamen que ha sido mencionado. Quien desee participar, favor de hacerlo del conocimiento levantando la mano. Se da cuenta de la participación de la regidora Vania Camacho Galván. Sí, muchas gracias. Regidora, tiene el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos los integrantes de este ayuntamiento y a todos los presentes. En este punto, el orden del día respecto a este programa que se está proponiendo, quiero aclarar que por supuesto que estoy de acuerdo en el sentido o en el núcleo de la propuesta, porque está fundada ya en un artículo que es el 23º transitorio de la Ley de Ingresos del 2026, en donde se establece el otorgamiento o la autorización de un estímulo fiscal directo en relación al traslado de dominio. Estoy de acuerdo que esa ley ya se aprobó, votamos a favor, y ya está contemplado ese descuento. Tratamos de ver actos de donación, actos relativos de dominio, relativos a la donación, hasta por un 50%. Sin embargo, lo que ahorita nos ocupa es establecer las reglas en lo que tiene que ver con el transitorio 23º, igual de la Ley de Ingresos, que es el relativo también a considerar estos estímulos fiscales al traslado de dominio, pero referente o ampliándolo a los actos derivados de una sucesión testamentaria o intestamentaria. En este punto, lo que a mí no me causa certeza respecto del contenido de las reglas es que creo que va más allá de lo que nos está pidiendo esa regulación o ese establecimiento de reglas dentro de ese transitorio. ¿En qué sentido? En que tenemos que establecer reglas que tienen que ver a el traslado de dominio con respecto a la sucesión, porque la donación ya viene en el artículo 7º, está estipulado al 50%. Entonces vamos a la sucesión. Pero hablando de sucesión, solamente se trata del traslado de dominio, y estamos hablando en los lineamientos de reglamentar inclusive estímulos al impuesto predial y ampliarlo inclusive a los accesorios. Entonces no debe de hacerse una interpretación extensiva de un transitorio, sino que debemos de siempre regirnos en tema fiscal, sobre todo en el principio de reserva de ley que contempla la Constitución, y exclusivamente seguirnos a lo que ya aprobó la ley. Si la ley nos dijo solamente hay que regular el tema del traslado de dominio con respecto a las sucesiones, pues es solamente eso, y no ir más allá, porque entonces estaríamos con unas reglas de operación excediéndonos del tema que ya marca, digamos, la ley en su contenido, ¿no? Por otro lado, en este programa se plantea la existencia de 3 categorías de contrato distinto dentro de una misma población legalmente habilitada. Cuando se habla, por ejemplo, de proponer un incentivo al 80% de adultos mayores, 60% a propietarios de un inmueble exclusivamente y 50% a todos los demás, realmente creo que la diferencia marcada por edad, por ser la única propiedad, no está anclada a un criterio de capacidad contributiva que también lo prevé la Constitución Política en el artículo 31. Y tampoco queda claro si entonces la base para establecer esta distinción va en base a los sujetos o al inmueble. Si es en base a los sujetos, realmente ahí creo que contraviene los principios
del Código Fiscal, porque está siendo un trato desigual entre los iguales. Y entonces dijéramos, es que puede ser porque es grupo vulnerable. Pues también hay otros grupos vulnerables como personas con discapacidad, como mujeres, como menores de edad, que también pueden ser legatarios o herederos, o también pueden ser, en este caso de las funciones, pues herederos o legatarios. Y entonces lo estaremos contemplando también a esas personas. Esa desigualdad no va en esa proporcionalidad y equidad que maneja el Código Fiscal, que debe de contemplarse en cualquier tema que tenga que ver con impuestos. Y la proporcionalidad. Entonces, creo que la proporcionalidad tenía que ser en función de igualdad al estímulo que establecimos para las donaciones, igual para las donaciones, que sea a un 50%, para no ir más allá de lo que ya venimos nosotros manejando en la ley, en esa aprobación de ley que tuvimos para el ejercicio 2026. Y también hay unos temas ahí de falta de claridad en cuanto a que si la persona, por ejemplo, cuando habla de cuando la persona solicitante pretende duplicar el trámite de la solicitud, se dará de baja del programa. Pero ahí eso de pretender duplicar la solicitud me genera como ciertas dudas, ¿a qué se refiere? Si la duplicidad es por personas o es por inmuebles, porque tampoco viene esa limitante. Entonces, si yo heredo, pues soy donataria en línea recta, en primer grado, de 2 inmuebles, ya no es todo el beneficio. O bien, si nos donan a 2 en función de una copropiedad, ya estaremos hablando de que eso es duplicidad. Pues como no viene esa claridad y tampoco viene, por ejemplo, si el mismo sujeto al recibir 2 inmuebles, pero que entra en la generalidad del beneficio de la sucesión, por ejemplo, eso es acumulación de beneficios que también lo prohíbe el programa, que entonces ya no le aplicaría. El punto aquí es que esa falta de establecer esos supuestos nos iríamos a que nos comentaban que en el dictamen dice que los casos no previstos los va a resolver el secretario de Finanzas. Sin embargo, el no establecer claramente que los casos se establecen en función de los inmuebles, en función de las personas, no puede interpretarse solo por el secretario de Finanzas. ¿Por qué? Porque son elementos que integran la contribución. Y en ese sentido el Código Fiscal Federal, en el artículo 5, también es muy claro. Es decir, cuando se trata de elementos de la contribución, como es el sujeto, como es la base, como es la tarifa, ahí no hay interpretación extensiva, ahí es una interpretación muy estricta. Entonces tiene que dar perfectamente claro cuando se habla de sujetos o de la tarifa, que es estricta, es a estos sujetos exclusivamente y en estos estrictos supuestos, ¿no? Entonces ahí me genera como un poco de duda, y sobre todo también que en el dictamen, al hacer extensivo 50, que ya contemplábamos en el artículo 7 y irnos en el 23º al 80 y demás, creo que era muy necesario que Finanzas nos emitiera una opinión técnica expresa que dijera que no va a haber una afectación a la hacienda pública respecto de esa aplicación del incentivo. ¿Por qué? Porque también ahí la ley es clara. Entonces se pueden aplicar este tipo de incentivos fiscales siempre y cuando no haya una afectación a la hacienda pública. Y podríamos decir, se entiende implícito. Ese tipo de cosas no se entienden implícitas porque lo haya solicitado o lo haya también validado la propuesta del secretario de Finanzas. A nosotros como integrantes del ayuntamiento, que somos quienes vamos a aprobar el dictamen, sí es necesario que tengamos esa certeza, porque sí ha habido antecedentes de observaciones de la ESFE en relación a eso, a incentivos otorgados bajo el amparo de algún programa, pero que si no se acredita que no hubo una afectación a la hacienda pública, viene esta observación. Entonces creo que para tener nosotros en seguridad sí requeríamos tener esa opinión técnica que hoy no se tiene. En la mesa de trabajo, no quiero ser omisa en decir que se hizo este cuestionamiento a la Secretaría, y si nos decían, es complicado tener hoy ya esa seguridad de cuánto va a ser lo que se va a recibir, cuánto es lo que se va a dejar de recibir por este incentivo, y porque además la intención es que acudan personas que se les dificulta ahorita sin incentivo acudir a pagar. Sin embargo, por lo menos necesitamos es una proyección o ese hecho que ellos nos digan, por las estadísticas, por lo proyectado en la ley de los 205 millones, no vamos a tener una afectación con este programa. Los cines era necesario que nos lo digan, para no asumir nosotros esa responsabilidad, sino ellos como área técnica, tener esas consideraciones, presidente. Muchas gracias, regidora. Me apunto para el uso de la voz, nada más agradecer mucho en este asunto la presencia del presidente del Colegio de Notarios del Estado de Querétaro, agradecer al presidente, al maestro Luis Eduardo Gualde Tinoco. Muchas gracias, maestro, que se encuentra aquí presente, presidente. Buenos días. Muchísimas gracias. Y bueno, comentar que precisamente el programa, independientemente de la interpretación legal que ha hecho, regidora,
hace de manera muy detallada y minuciosa. Agregar solamente, sin ser el experto en materia financiera, no soy en la parte como secretario de Finanzas, la parte técnica se ha dado en la comisión. Comentarle nada más a los integrantes de este ayuntamiento dos consideraciones. Una, que el programa se desarrolló precisamente de la mano de una necesidad que presentan principalmente las notarías. Hace un poquito más de un mes, yo creo que ya 2 meses tal vez, tuvimos una sesión de trabajo con Secretaría de Ayuntamiento, Secretaría de Finanzas, estuvieron notarios de esta demarcación para las notarías y se veía la necesidad imperiosa tienen asuntos que incluso no han podido destrabar. Incluso alguien hacía un comentario que decía, bueno, pues cómo es la situación económica ahora, que lo que pudieron hacer los papás y construir un patrimonio, hoy solo en impuestos no lo pueden pagar los hijos, o sea, es inalcanzable los pagos, no pueden culminar con un trámite que de por sí lleva pues algunos años en algunos casos, y que finalmente la consideración es en el sentido de que ahora escuchándola cuando refiere a la hacienda pública, pues no recibe un solo centavo de estos asuntos porque se quedan por años y, reitero, parece se vuelven impagables. La esencia del programa es precisamente en 2 sentidos. Entonces, hacer posible el pago a la asociación y, por otro lado, a los integrantes de la asociación que puedan recibir el beneficio y que puedan hacer el trámite para la escrituración correspondiente, y por otro lado recibir entonces los pagos e ingresos a la hacienda pública a través de este programa. Fue diseñado estrictamente para eso. ¿Qué estamos haciendo en el programa? Bueno, ¿cómo pudiéramos saber qué tanto va a impactar? La verdad es que no sabemos porque nunca lo hemos hecho. Y lo que creo que pudiéramos tener o obtener es el resultado de los siguientes 2 meses, que es el periodo para el cual está diseñado el programa. Sí, lo diseñamos para 2 meses, y para saber si ya empiezan a correr algunos trámites de manera positiva con sus respectivos pagos, que es lo que no hace que puedan concluir el trámite en notaría. Entonces, agregaría yo estas consideraciones nada más para decir que lo que estamos haciendo pues pretende efectivamente dejar al alcance de algunas o muchas familias, no sé cuántas personas se puedan agregar a este programa. Nos ayudarían mucho los notarios, las notarias, ahora sí que todos los equipos de las notarías, para podernos canalizar a las personas y incluso darle mucha publicidad al programa. Creo que sería la parte fuerte de promoción, y nosotros haremos lo propio también a través del área de comunicación para saber si se pueden acercar algunas o muchas personas o familias que se encuentren en estos supuestos específicos. Y bueno, pues esperamos que sea positivo para la recaudación, que es tan importante para un orden de gobierno como lo es el municipal. Sí, adelante. Se da cuenta también Sí, adelante. Nada más a manera de complemento o de aclaración. Por supuesto que estoy de acuerdo, y por eso lo decía al principio, en el sentido del contenido general de la propuesta. Tan está que en la ley de ingresos ya viene entre los transitorios y ya lo aprobamos. O sea, yo por supuesto que aprobé este incentivo al 50% para el caso de donaciones, que inclusive las notarías ya aplican, porque ya he visto la publicidad en donde sí le dicen a la gente este beneficio que tiene el municipio de San Juan del Río. Y ahorita el extenderlo a las asociaciones también ya viene en la ley de ingresos y también lo aprobamos. Nada más el tema es el relativo a la proporcionalidad por este incremento que ya no es solo el 50, sino que nos vamos al 80 tratándose de la distinción de sujetos. Y en ese sentido también coincido en que la estimación no se puede tener, presidente, pero que sí era necesario, porque la ley de disciplina financiera es como, esos temas financieros o de ingresos de contribuciones es muy estricta. Y basta decir, no se va a generar una afectación, porque realmente lo que tenemos programado de ingreso por este concepto de 205 millones pues no se va a ver mermado por este programa, porque aparte por el alcance y todo, pero no lo tenemos, y entonces ahí sí corremos como riesgo de esa observación que pueda hacer la entidad
porque se requería por la Secretaría, en mi concepto, cuantificar esa renuncia recaudatoria estimada, solo estimada, y que no quedara como una afirmación genérica, sino que se fuera como una estimación. Y yo creo que también aquí el tema de establecer la proporcionalidad de función de sujetos y no de los valores también nos contradice un poco con el sentido de nuestra propia ley de ingresos. ¿En qué sentido? Nosotros los incentivos que damos a prediar en función del valor del inmueble, de acuerdo a las tablas progresivas de valores, y no tiene que ver a veces sujeto. Sí hay beneficios para adultos mayores también en la ley de ingresos, ¿no? Se les da un beneficio, pero está topado a un valor de inmueble. En este caso igual, por ejemplo, si van a acceder a un 80%, pues también qué tanto es que puede ser no significativo, pero qué tanto puede ser que sea significativo en el valor del inmueble, un descuento del 80%. Y podríamos decir, pues no se va a recibir nada. Pues sí, pero se va a dejar de recibir ese 80%. Entonces un 50% podremos estar en la proporcionalidad que ya contemplaba la ley de ingresos. Entonces solamente quiero como que aclararlo bien para que no se malinterprete o no haya una línea, digamos, discursiva o de comunicación que no sea la que quiero plantear con respecto a que no es el sentido del incentivo, porque esos inclusive ya están autorizados. En cuanto a la reglamentación, es el tema nada más de establecer por qué la distinción y alguna cuestión técnica que falta para nosotros tener pues la certeza de que no asumimos esa responsabilidad, sino como lo está ya afirmando la área técnica. Solamente sería en ese sentido, pues. Sí, regidora, gracias. Y también me vuelvo a apuntar, pero tiene el uso de la voz del regidor Víctor Rocha. Sí, gracias. Nadie nos va a apuntar. Sí. Buen día a todas y todos los presentes. Saludos con respeto a todos los clientes del ayuntamiento. En ese mismo sentido, me parece que de igual manera no es que estemos en contra, me parece, del apoyo precisamente hacia la gente. Sabemos que es un programa con esa tendencia social. Sin embargo, me parece que en todo este contexto sí es importante hacer las precisiones y aclaraciones que bien comenta la regidora. Es muy inconsistente en ese sentido, porque si bien es cierto, no sé, hasta la fecha, hasta este momento, es un recurso que el municipio no ha percibido. Lo cierto es que en algunos casos muy en particular, como es el tema del valor de algunos predios, podemos incurrir precisamente en ese grado de responsabilidad por el daño patrimonial que le podamos generar al municipio. Y aunado a esto, resulta ser que en la mesa de trabajo, a propuesta de la voz, se hizo la referencia de integrar un artículo transitorio a dicho dictamen, a efecto de que una vez concluido el programa, la Secretaría de Finanzas rindiera un informe detallado, desmenuzado, sobre algunos rubros que se refirió en ese momento, a efecto de que le rindiera dicho informe al ayuntamiento. Incluso a propuesta de mi compañera, la regidora Marcia, estipuló que no se hiciera el informe directamente al pleno del ayuntamiento, sino directamente a la Comisión de Hacienda, a lo cual no nos opusimos. ¿Por qué? Porque la idea de esto es actuar en aras de la transparencia, la rendición de cuentas y la publicidad precisamente sobre todos estos datos e información que puede arrojar el programa a su culminación, y me parece que es preciso y es importante que la gente conozca y sepa esta situación. Sin embargo, no obstante estas dos propuestas realizadas, resulta ser que al final del día en el dictamen se estipula que dicho informe se rinda únicamente a la Comisión de Hacienda y no hacia el pleno del ayuntamiento. Esa decisión me parece abruptamente la debe haber tomado la Secretaría del Ayuntamiento. Me parece que está adjudicándose algunas facultades o atribuciones que no le corresponden, porque si bien para eso son las mesas de trabajo, a efecto de que podamos aportar, hacer modificaciones, adecuaciones y podamos cabildear de manera debida todos los temas para que terminen bien planchados y podamos plantearlos aquí en el cabildo, pues lo cierto es que se están tomando decisiones que no les corresponden al interior de la Secretaría del Ayuntamiento, presidente. Entonces sí me gustaría que de manera muy puntual se tomaran cartas en el asunto, porque no es la primera ocasión, y en alguna otra ocasión lo habíamos platicado en privado al respecto de estos temas, y si no, pues bueno, para no llevar a cabo las mesas de trabajo, que las y los regidores que formamos parte de este ayuntamiento y que este
Gracias, regidor. Y como último apunte, en la participación de la regidora Vania encuentro precisamente parte de la justificación, justamente como la ley de ingresos para el año fiscal 2026 que aprobamos nosotros tiene ciertos beneficios. Ya usted refirió con mucha exactitud los artículos y fracciones y los alcances derivado de la reunión. Es lo que justamente estamos planteando en el programa, que no solamente sea el alcance que tiene nuestra ley de ingresos, sino que el programa sea mucho más generoso, más bondadoso, solo en los términos de los supuestos específicos. Y efectivamente por eso planteamos para que sea alcanzable, para que sea realizable, porque hasta ahora no lo ha sido. La realidad es que quedan los trámites justamente detenidos porque no se concreta el pago, entonces no pueden continuar. Y el pago implica efectivamente, como usted lo refiere, que es la bondad del programa, y por eso beneficiar a la hacienda pública, agregando estos supuestos ya muy detallados, que sería efectivamente aumentar el alcance del traslado de dominio en el supuesto que corresponde, y efectivamente también alcanzar los accesorios y predial, que es lo que también en ocasiones ya alcanzaron el traslado de dominio, pero ahora no pueden pagar los accesorios, no pueden pagar lo relacionado al predial, con lo que usted también refirió, efectivamente. Es por eso que justamente esas son las razones por las que planteamos esta máxima autoridad del ayuntamiento, hacer un programa muy específico para beneficiar en dos sentidos, como lo había referido, a la hacienda pública municipal y a las familias que se encuentran en los supuestos de imposibilidad de pago, nada más. Para eso se está haciendo el programa. Hechas las participaciones, señor secretario, y no hay más consideraciones, se asientan las mismas, por favor, y solicito que pasemos a la votación nominal de este dictamen presentado, que nos ocupa. Por supuesto, presidente, en este momento se encuentra en votación nominal el dictamen antes presentado. Síndico José Francisco Landrés Laiseca. Regidor Arturo Javier Calvaro Ramírez. Regidora Vania Camacho Galván. Regidor Antonio Juan Camacho Ramírez. Regidora Georgina Margarita Chávez García. Regidora Norma Angélica Díaz Martínez. Regidora Ana Paula Higuera Lanís. Regidora Silvia Méndez Ortiz. Regidor Víctor Manuel Rocha Basurto. Regidor Oscar Mario Sandoval García. Regidora Marcia Solorzano Gallego. Regidor Gilberto Edmundo Galde de Alba. Presidente, licenciado Roberto Carlos Cabrera Valencia. A favor. Informo, presidente, que se emitieron 10 votos a favor, 0 en contra, 3 abstenciones. Gracias. Y en virtud de la votación obtenida, se aprueba el programa denominado Descuento en favor de tu patrimonio por un legado de bien común 2026. Concluido este asunto, le solicito saber el siguiente, por favor, secretario, el séptimo. Procedo a ello, presidente. Séptimo, propuesta y en su caso aprobación del dictamen que emite la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, que autoriza la aceptación de la transmisión de la propiedad a título gratuito en favor del municipio de San Juan del Río Querétaro, de una fracción producto de su ficción para constituirse como vialidad pública municipal, ubicada en calle Álvaro Obregón, número 55, barrio de San Isidro, San Juan del Río Querétaro, a propuesta de la C. Marta González Ramírez, contenido que previamente se hizo el conocimiento de este cabildo. En virtud de lo anterior, se somete a consideración de este cuerpo colegiado el dictamen que ha sido presentado. Quien desee participar, favor de hacerlo del conocimiento levantando la mano. ¿Se da cuenta, presidente? De la participación de la Sí. Tiene el uso de la voz la regidora Vania Camacho. En este punto del orden del día, se observa que la propuesta de aceptación de la donación ahí tiene una carencia jurídica respecto a la certeza sobre la capacidad de la legitimación que tiene la promovente para disponer del inmueble, y lo comentamos. Porque si bien es cierto, la promovente comparece su carácter de la capacidad de la sucesión testamentaria, que es la donante, el expediente no contiene la opinión o el dictamen de, por ejemplo, la dirección jurídica que determine si ese cargo le confiere facultades suficientes para celebrar la donación al municipio, por lo que esta incertidumbre jurídica pues, nos genera pues, cierta reserva, ¿no? ¿En qué sentido? En que además pues no existe el documento formal en donde nos pueda acreditar que los demás posibles herederos
consintieron la donación. Y si la asociación se viene siendo aún está en trámite, pues el albacea, sus facultades legales son solamente de administración, pero no de disposición del inmueble, o sea, no de la disposición de los bienes del acervo hereditario. Ahí se requiere en algún momento, por ejemplo, como una posibilidad, una autorización judicial expresa del sucesorio, o bien pues la comparecencia o la ratificación de todos los que puedan estar involucrados. En la mesa de trabajo también se señaló este punto y se pudo argumentar que es un tema que puede verificarse de manera posterior al momento de la formalización. El notario tendrá como que, digamos, esa obligación, ¿no? Sin embargo, considero que sí es un elemento indispensable, porque nosotros también tenemos la obligación de verificar la legalidad de todos los actos que se aprueban por este ayuntamiento. Y en ese sentido, no tener esa certeza y ya no saber si se va a realizar, porque también podría ser la posición de que al momento de formalizar digan, no, pues ya autorizaron que el albacea se abandone, el ayuntamiento lo autorizó. Yo también puedo decir, para mí es así, si hay un procedimiento posterior, pues que lo hagan valer. Entonces creo que la mayor responsabilidad sí tiene que ver en la verificación de la legalidad, aunque pueda haber otras personas que la realicen. Nosotros no podemos renunciar a esa obligación legal, digamos, que tenemos como integrantes del ayuntamiento. Entonces creo que sí falta un elemento que es primigenio respecto del tema, que es la legitimación, digamos, para poder hacer esta aprobación. Esa es mi consideración, presidente. Gracias. Gracias. Hechas las consideraciones por la regidora Vania Camacho, las cuales se solicitan se asienten en el acta correspondiente y se solicita al señor secretario realizar, por lo tanto, la votación nominal del dictamen de referencia. Por supuesto, presidente. En este momento se encuentra la votación nominal del dictamen de referencia. Síndico José Francisco Landeras de Seca, regidor Arturo Javier Calderón Ramírez, regidora Vania Camacho Galván, regidor Antonio Juan Camacho Ramírez, regidora Georgina Margarita Chávez García, regidora Norma Angélica Díaz Martínez, regidora Ana Paula Higuera Lanís, regidora Silvia Méndez Ortiz, regidor Víctor Manuel Rocha Basorto, regidor Oscar Mario Sandoval García, regidora Marcia Solórzano Gallego, regidor Gilberto Edmundo Galdealba, presidente licenciado Roberto Carlos Cabrera Valencia. A favor. Informó presidente que se emitieron 10 votos a favor, 3 en contra, 0 abstenciones. Gracias, secretario. En virtud de la votación obtenida, se aprueba el dictamen antes presentado. Concluido el asunto, desahoguemos el octavo, por favor. Procedo a ello, presidente. Octavo, propuesta y en su caso aprobación del dictamen que emite la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, que autoriza la aceptación de la transición de la propiedad de título gratuito en favor del municipio de San Juan del Río Querétaro, de una fracción producto de subdivisión para constituirse como vialidad pública municipal alternativa a la zona del proyecto central de Abastos, ubicada en la estancia San Juan del Río Querétaro, que permitirá contribuir a su acceso y demás zonas sin circular por la carretera federal 57, autopista México-Querétaro, a propuesta de la persona moral denominada Compostela Asesores de Negocios SADCB, contenido que previamente se hizo del conocimiento de este cabildo. En razón de lo anterior, se somete a consideración de este cuerpo colegiado el dictamen señalado. Quien desee participar, favor de hacerlo del conocimiento levantando la mano. Informo, señor presidente, que no hay consideraciones. Gracias, secretario. Por favor, realizar la votación nominal. Por supuesto, presidente, en este momento se encuentra votación nominal el dictamen antes mencionado. Síndico José Francisco Landeras de Seca, regidor Arturo Javier Calderón Ramírez, regidora Vania Camacho Galván, regidora Antonio Juan Camacho Ramírez, regidora Georgina Margarita Chávez García, regidora Norma Angélica Díaz Martínez, regidora Ana Paula Higuera Lanís, regidora Silvia Méndez Ortiz, regidor Víctor Manuel Rocha Basorto, regidor Oscar Mario Sandoval García, regidora Marcia Solórzano Gallego, regidor Gilberto Edmundo Galdealba, presidente licenciado Roberto Carlos Cabrera Valencia. A favor. Le informo, presidente, que se emitieron 12 votos a favor, 1 en contra, 0 abstenciones. Gracias. En virtud de la votación obtenida, se autoriza el dictamen referido. Concluido este asunto, desahoguemos el noveno, por favor. Procedo yo, presidente. Noveno, propuesta y en su caso aprobación del dictamen que emite la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, que autoriza el cumplimiento a cargo de la empresa desarrolladora denominada Bufet Profesional de Construcción SADCB, de transmitir la propiedad en favor del municipio de San Juan del Río Querétaro, el equivalente al 10% de la superficie de fraccionamiento denominado Cali, a través de la donación de un predio ubicado fuera del desarrollo inmobiliario, domiciliado en el Carrizo San Juan del Río Querétaro, contenido que previamente se hizo el conocimiento de este cabildo.
por lo que en este acto se somete a consideración de este cuerpo colegiado el dictamen que ha sido mencionado. Quien desee participar, favor de hacerlo de conocimiento levantando la mano. Se va a poner la participación de la regidora Camacho. Sí, regidora, tiene el uso de los. Gracias, presidente. Bueno, antes de mi participación, sí también quiero aprovechar para extender un saludo al licenciado Luis Eduardo Huele, presente, que nos acompaña porque es alguien que respeto, fue mi maestro en la universidad, pero además sí me genera ahorita la inquietud de qué pensarás si aprendí o no aprendí de sus clases. Prohíbela. Me causa presión. Y presidente del Colegio de Notarios del Estado histórico, que es de primera vez que San Juan. En este punto del orden del día, falta el avalúo que exige el Código Urbano en el artículo 156, fracción tercera, que condiciona que para permitir que aún en un desarrollo, en este caso de funcionamiento, para el uso de hacer esta donación, que el inmueble esté fuera dentro del propio desarrollo, exige que se compare el valor del predio ofrecido totalmente urbanizado, para poder saber y tener la certeza, y esto totalmente urbanizado significa que ya es con todo el mobiliario urbano, o sea, a ese valor, o sea, el valor que tiene ya desarrollado, que entonces el inmueble que se encuentra afuera y que va a ser el objeto de la entrega, cumpla con ese requisito que tiene el mismo valor. Entonces, en el dictamen solo se cita un valor catastral que derivó de una cédula, pero no del avalúo como lo exige el propio código. Y lo más relevante es que la propia Secretaría de Desarrollo Urbano, en la opinión técnica que emite, señala que ellos, en esta opinión, analizan las superficies y la utilidad municipal, que sí existe, inclusive nos hicieron saber que puede tener una utilidad por la cercanía, a lo mejor ya al tema de la localidad, etcétera, pero no se establece, lo dice así, no así el valor económico, porque efectivamente pues no está en sus atribuciones, y sugiere, en su propia opinión, pues pedir a finanzas que nos dé ese cumplimiento, lo cual no se acredita, no existe, y entonces ese requisito legal expreso debe quedar plenamente acreditado para el municipio de que no está recibiendo una tierra de menor valor a lo que correspondería recibir. Adicionalmente a que no hay una evidencia clara de la transmisión de la propiedad ya existente para el hecho de que pueda tener que está donando esa atribución de ser esa calidad, ¿no? de donante. Entonces, creo que ese requisito sí es también muy indispensable porque estamos hablando de que puede no haber identidad en el valor y la ley así lo exige. Entiendo bien que nos explica que hay identidad de superficie y que incluso hay identidad en densidad poblacional o de uso de suelo. Sin embargo, el Código Urbano sí señala que debe existir la certeza de que el valor económico también tiene que ser el equivalente o equiparable al mismo, considerando el predio como un predio totalmente urbanizado en esa escala de valores. Entonces, esa falta o esa omisión creo que sí es trascendente para la aprobación o no de este dictamen. Muchas gracias. Muy bien, hecha la participación de la regidora Vania Camacho, se sientan las consideraciones y se solicita realizar a los efectos correspondientes las adiciones que sean necesarias para que se cumpla en los términos de ley con este asunto. Concluido su participación. Tiene el uso de la voz el regidor Víctor Rocha. Gracias, regidor. Adelante. Gracias, presidente. En el mismo sentido, el Código Urbano establece que la obligación a cargo del desarrollador inmobiliario de donar el 10% de la superficie total del terreno a desarrollar al municipio como área de equipamiento. Dicha área de equipamiento tiene que estar dentro de ese complejo. Sin embargo, también cabe la posibilidad, y así lo anota el propio Código Urbano, de que esta área de donación pueda ser de manera de forma externa al propio desarrollo inmobiliario. Sin embargo, establece dos factores. Uno, que se justifique cuál es la causa de por qué tiene que ser donado precisamente en el exterior y no al interior, pero tiene que haber una justificación, es decir, un porqué. No se trata de que el ayuntamiento determine que solo sí porque sí, y así lo establece la ley, sino que tiene que haber una justificación, la cual dentro del dictamen no se establece.
Y punto número 2, el dictamen evaluatorio que bien menciona nuestra compañera, porque, insistimos, si no se establece o no se determinan los parámetros y los valores de ambos terrenos, podríamos incurrir nuevamente en responsabilidad por el daño patrimonial generado al municipio. Si bien es cierto, porque en ese trabajo también se mencionó, en el dictamen aparece una cantidad, el valor del terreno, lo cierto es que se trata del dictamen emitido por la Secretaría de Finanzas, en donde establece cuál es el valor del inmueble que está dentro, pero no señala si es con equipamiento, si sin equipamiento, si es en breña o con qué condiciones se encuentra ese terreno, además de tratarse de los valores catastrales. ¿De acuerdo? Eso en un sentido, y en el otro pues desconocemos la procedencia, el origen, las condiciones del terreno que se encuentra en el exterior y que sería que aceptaría en donación del municipio, si el propietario tiene las facultades para donar ese terreno, desconocemos todos esos detalles. Al final del día, lo valioso o lo importante de este asunto es que desconocemos los valores de ambos terrenos y desconocemos si puede haber o no un al municipio. De ahí la negativa, anticipó mi voto, va a ser en contra, de mi parte en particular, porque no podemos estar actuando prácticamente a ciegas en este tipo de situaciones, como lo dice la regidora, y yo insisto en ese aspecto, son elementos fundamentales, requisitos indispensables con los cuales debe contar este dictamen y efecto poder emitir un voto o un voto razonable en este sentido. Gracias. Gracias. Se asientan las consideraciones correspondientes a este dictamen y se le solicita por favor al señor secretario realizar la votación nominal correspondiente. Por supuesto, presidente, en este momento se encuentra la votación nominal del dictamen de referencia. Síndico José Francisco Lateral de Seca. Regidor Arturo Javier Calvaro Ramírez. A favor. Regidora Vania Camacho Galván. En contra. Regidor Antonio Juan Camacho Ramírez. Regidora Georgina Margarita Chávez García. A favor. Regidora Norma Angélica Díaz Martínez. Regidora Ana Paula Guerra Laniz. Regidora Silvia Méndez Ortiz. Regidor Víctor Manuel Ochoa Basolto. Regidor Oscar Manuel Sandoval García. Regidora Marcia Solórzano Gallego. Regidor Gilberto Edmundo Valdedalba. Presidente licenciado Roberto Carlos Cabrera Valencia. A favor. Informo, presidente, que se emitieron 9 votos a favor, 3 en contra, una abstención. Muchas gracias, secretario. En razón de la votación obtenida, se aprueba el dictamen mencionado. Concluido este asunto, pasemos al enlistado 10º, por favor. Procede, presidente. 10º. Toma de protesta de la subdelegada de San Pablo Potrerillos del municipio de San Juan del Río, Querétaro, que ha sido designada para la Administración Pública 2024-2027. Acto seguido, solicito a los integrantes del Ayuntamiento, a la subdelegada de San Pablo Potrerillos y público presente ponerse de pie a efecto de que el presidente municipal, el licenciado Roberto Carlos Cabrera Valencia, lleve a cabo la toma de protesta correspondiente. Procedo a la toma de protesta. Protesta a guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y todas las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido por el bien y prosperidad de nuestra comunidad, de este municipio y de nuestro Estado. Muchas gracias. Si así no lo hiciere, que este municipio y la comunidad se lo demande, y si lo hace, que se le reconozca. Muchas gracias. Si están a orden de pasar, por favor.
Muchas gracias. Concluido este asunto, nos encontramos en el de asuntos generales. Por favor, si lo es tan amable de desahogarlo, secretario. Señor presidente, nos encontramos en el 11º punto de asuntos generales. Si algún integrante del ayuntamiento tiene algún asunto que incluir, favor de hacerlo del conocimiento, levantando su mano y comunicando el tema a tratar. Señor presidente, que no hay participaciones. Gracias. Al no haber participaciones, continuamos con el desahogo del orden del día. Nos encontramos en el listado 12º, término de la sesión, por lo que siendo las 7:53 y no habiendo asuntos por tratar, se declara clausurada la presente sesión. Muchísimas gracias. Que tengan excelente día. Muchas gracias.